Bueno, seguimos con este tema, analizando las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia económica. No, si se lo preguntan ustedes, son las 12:20 de la mañana de este lunes 4 de noviembre y todavía el Gobierno no ha decretado zona catastrófica, la zona afectada por la tromba de agua. Zona catastrófica necesaria para que se activen las ayudas públicas de todos aquellos afectados que no tenían cubierto su vivienda, su negocio, su modo de vida con algún tipo de seguros donde sí que pueden operar, y ya van a empezar a llegar las ayudas esta semana, según nos prometen, el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero las ayudas, las subvenciones, hasta que no se... temas burocráticos, ¿no? Hasta que el Gobierno no le dé la gana de decidir que la zona afectada es una zona catastrófica, bueno, pues no se toman estas medidas. Medidas que tampoco se toman de manera urgente porque al Gobierno no le da la gana de convocar, ni le ha dado la gana de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para la toma de decisiones, para poner al Ejército digamos, a disposición de las autoridades locales para acudir a aquellos sitios donde más lo necesitan, a proponer un mando único del Ejército en manos del GEMAT para que coordine todos los trabajos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a estas zonas. No. ¿Para qué van a hacer eso? ¿Por qué motivo hay que convocar un Consejo de Ministros extraordinario? ¿Por qué hay que aprobar reales decretos en casos de urgente necesidad, como es el caso de los reales decretos? A mí me gustaría recordarles a todos ustedes que el Gobierno aprobó un real decreto ley reservado en la legislación española y en la Constitución únicamente para decisiones que se vean empujadas los gobiernos a tomar por momentos de extraordinaria urgente necesidad. Aprobó, insisto, uno de estos reales decretos, uno de los muchos que ha aprobado el Gobierno, pero uno de ellos fue para sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Para esto sí que hacía falta un real decreto ley extraordinario, porque había mucha prisa por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Todavía no ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el Gobierno para tomar ningún tipo de medida para poner a disposición de los afectados al Ejército o lo que haga falta. Porque supuestamente el estado de bienestar del que tanto presume un tal Pedro Sánchez, que hay en España, que les permite a ellos meternos la mano en el bolsillo de una manera recurrente, constante y de manera absolutamente abusiva y confiscatoria, para llenarse las manos de los bolsillos del Estado de impuestos, llevan en récords recaudatorios desde que llegaron, metiéndonos la mano en el bolsillo de una manera incruenta. Resulta que ese estado de bienestar, ¿para cuándo hace falta? Pues ya si eso mañana, como los martes tenemos Consejo de Ministros, ya esperamos al martes. Dejamos que pase el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Ya el martes nos reunimos y tomamos las medidas que sean necesarias. Total, que van a aguantar sin luz y sin agua un par de días más, pues que aguanten un día más o menos. Y si necesitan ayuda, que la pidan. Este es el Gobierno que tenemos. Pero tengo conmigo ya a mi lado a Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Porque nos hemos propuesto analizar lo que sí sabemos, las medidas que sí que han tomado. Porque, sí, señores, el Gobierno se movió y con mucha prisa. Ahí sí que tenían prisa. Tenían prisa en el momento en que la riada se llevaba por delante a la gente, en el peor momento de la tragedia, estaban aprobando el Consejo de Radiotelevisión Española. Y además, subidas de impuestos. Y vamos a repasar esas subidas de impuestos, Rubén. Es que el estado de bienestar que decías realmente es el bienestar del Estado, más que otra cosa. Y ya ha quedado demostrado esta semana, porque mientras que la gente moría en Valencia, la gente se quedaba sin casas, la gente perdía todo lo que había cosechado durante estos años, pues el Gobierno en el Congreso, en el Congreso se preocupaba realmente por meter por la puerta de atrás en un proyecto de ley que tratará sobre los impuestos de sociedades, una subida de impuestos de 4.500 millones de euros al año que afectará a 13 millones de personas. Migajas. Migajas, sí. Peccata minuta, ¿no? Y lo más escandaloso, bueno, pues por un lado está la cuestión del gasóleo, que ellos dicen que es que hay que equipararlo
a la gasolina, entonces van a subir 10 céntimos hasta los 9,37 euros por litro. Casi 10 céntimos por litro Sí. más caro es lo que quieren que nos salga el diésel en España. Por otra parte está la cuestión del tabaco y los cigarrillos electrónicos, que también a partir de enero, pues previsiblemente tendrán una subida... Si consiguen que se les aprueben este Claro, paquete. claro. Sus socios de gobierno. Efectivamente. Aquellos que le han tirado abajo, por cierto, el impuesto extraordinario a la banca. El de las energéticas no. Pero bueno, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagarán 15 céntimos por mililitro y 20 céntimos si la cantidad de nicotina es mayor a la indicada. Y por otra parte, también el PSOE propone elevar la tributación del ahorro para aquellas rentas que superen los 300.000 euros. Y así, estas personas pagarán por este tramo del IRPF el 29%, que es una subida de un punto porcentual respecto al que se paga en estos momentos. Venga, más impuestos. Vamos a meter más la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Más. Claro, pero lo más grande se centra sobre todo en sociedades, porque el impuesto mínimo global, el IMG, a las grandes multinacionales, pues digamos que va a transponer unas directrices de la OCDE aquí en el marco del Pilar 2, del llamado Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, que ya sabes estos nombres que le dan este tipo de organismos, simplemente para justificar que son los impuestos. Vamos a robar más a las empresas. Eso es. Pues bueno, va a establecer un tipo mínimo del 15% sobre las grandes corporaciones. Y por último, además de todo esto, todos los propietarios que alquilen su vivienda en el formato vacacional también sufrirán una subida del IVA al 10%. Bueno, o sea que el alquiler vacacional también va a subir. Al gobierno no le basta con que los alquileres en España estén por las nubes, no solo están regulando para que suban todavía más de precio, que es el efecto de las medidas que están tomando, sino que además aquellos que optan por el alquiler vacacional también les va a salir más caro. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere cobrar más. El gobierno quiere ingresar más. El gobierno quiere lucrarse más con su dinero. Quiere conseguir todavía más recaudación. Y llevamos en récord de recaudación desde que el señor Sánchez está en el poder. Y no porque en España se active mucho trabajo. La paradoja del problema español es que tenemos un PIB sostenido en crecimiento por un gasto público desorbitado, que le permite al gobierno presumir de tener un crecimiento por encima de la media de la Unión Europea, cuando lo que vemos es que el mercado laboral está estancado, que la inversión huye, que no tenemos revalorización de nuestro poder adquisitivo, que hemos perdido renta per cápita en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. ¿Ustedes creen que un país con un mercado de trabajo estancado, con una renta per cápita en comparación con la Unión Europea cayendo a plomo, con unos salarios que apenas alcanzan para conseguir equilibrar la inflación que sufrimos, un país donde la inversión huye y lejos de crecer, decrece, es un país que realmente está creciendo en riqueza y que por lo tanto está permitiendo recaudar más al Estado? No. Lo que tenemos es un Estado que está gastando por encima de sus posibilidades y saqueándonos a impuestos aprovechando la inflación. Eso es el gobierno de Sánchez. Y en este caso, con peor cara, desde luego, por aprobar estas subidas, aprobar esta proposición de ley que está negociando con sus socios, es decir, con los separatistas y golpistas de Esquerra, con los proetarras de Bildu, con los comunistas de Podemos y de Sumar, con todos estos es con los que está negociando que nos metan todavía más la mano en el bolsillo, que le hagan la vida imposible a los empresarios de este país. ¿Qué mensaje se está lanzando fuera? Le estamos diciendo a las empresas de todo el mundo, vengan ustedes a España, que les recibimos con los brazos abiertos, que tenemos que dinamizar nuestro mercado de trabajo, que tenemos que generar riqueza y empleo. O les estamos diciendo a los empresarios de todo el mundo, ¿saben qué? Que como vengan les vamos a freír a impuestos, le vamos a disparar los costes laborales, les vamos a hacer la vida imposible en burocracia, vamos a ahogar a sus departamentos judiciales en unos galimatías legislativos que sean incapaces de descifrar. Ese es el mensaje que estamos lanzando. Ese es el drama que tenemos ahora mismo en España. Un país que con una legislación adecuada, con una fiscalidad infinitamente menos gravosa para las empresas y para las personas, estaríamos creciendo a unos múltiplos extraordinarios. Y que, sin embargo, por el brazo de hierro, la bota que nos tienen encima desde el gobierno, este Estado que se ha demostrado
inútil frente a una catástrofe como la que hemos vivido, sigue insistiendo en que nos tienen que meter más la mano en el bolsillo. Sí, pero bueno, confiemos en que este gobierno Frankenstein no pueda sacar adelante, igual que no ha podido sacar adelante el impuesto extraordinario sobre las energéticas, precisamente por todos los apoyos que le hacen falta. Pero es que hay que destacar que en estos 5 años que lleva Sánchez al frente del gobierno, si dejamos a un lado estas subidas, que serían 15, tenemos que, junto con cotizaciones sociales, el gobierno ha subido en 81 ocasiones los impuestos. Porque hay que decirlo, las cotizaciones, por mucho que ellos se empeñen en decir que es para un derecho que se devengará en el futuro y tal y cual, no, es que las cotizaciones también son impuestos. Y por tanto hay que sumarlo aquí y, ya digo, son 81 las ocasiones en las que han subido impuestos este gobierno. 81, y si le sumamos, si le salen bien las 15 que tiene encima de la mesa, estamos hablando de ya cerca del centenar de subidas de impuestos. Eso es. Y con todo, pues un ajuste presupuestario, o tributario mejor dicho, de 41.000 millones de euros. Tremendo. Pero bueno, estábamos hablando precisamente antes con Bea, Rubén, ya no solo de los problemas que nos pone encima de la mesa el gobierno con estas subidas de impuestos, sino que y que aprobaron, hay que decirlo, que aprobaron esta proposición para que se les aprueben sus socios de gobierno, la cerraron, la estuvieron negociando mientras el agua se llevaba por delante a media provincia de Valencia. Esto era lo que les preocupaba. Esto y cerrar los consejeros de Televisión Española. Aquí no hay una intoxicación deliberada. Esto es la realidad. Y esta realidad contrasta con la necesidad de presencia del Estado precisamente que ha habido en la Comunidad Valenciana, que ha habido en la provincia de Valencia. Y esto no es demagogia, señores. Estos son los datos. Los datos que tenemos, lo que ha sucedido, lo que de verdad sabemos que ha sucedido. Y no se queda aquí la cosa, porque la señora Yolanda Díaz, después de que le estallara la crisis de Rejón, ha decidido que tiene que recuperar parte del terreno perdido y lo está haciendo ¿cómo? Amenazando, y oyen bien, amenazando a las empresas de las zonas afectadas por la riada, por esta tragedia de proporciones nunca vistas en nuestra historia. Las está amenazando con la inspección de trabajo, Rubén. Sí, porque tú decías que es lo que les preocupaba. Yo diría que es lo que les preocupa realmente. Valencia les da igual, está claro. Y debe ser que Yolanda Díaz no tiene otra cosa que hacer que dedicarse estos últimos 3 o 4 días en Twitter a amenazar a las empresas, también en Radio Nacional, vamos a escucharlo ahora. Y con todo, pues ella pues decir que es que hay derechos y que no se puede trabajar en estas condiciones y llama al teletrabajo, que sí que perfecto. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Al menos a mi juicio, que según ella, con este tipo de medidas van a salvar vidas. ¿Cuáles? ¿Las que se han perdido? Desde luego, la Inspección de Trabajo va a actuar como, insisto, como siempre hacemos. Por tanto, este elemento es un elemento de riesgo y como tal la gente no tiene que ir a trabajar. Los ERTE de fuerza mayor están a disposición de las empresas y también de los y las trabajadoras. Lo primero que tenemos que saber es, primero, que no pueden correr riesgo los trabajadores y las trabajadoras. 2, no pueden ser despedidos por estos motivos. 3, las empresas, como hemos hecho, fíjese, recuerden ustedes que protegimos a 3.600.000 personas trabajadoras con los ERTES en pandemia, a 550.000 empresas, y la Inspección de Trabajo operó garantizando el principio de legalidad y, por tanto, sancionando de manera contundente a las empresas que vulneran la legalidad vigente. Sí. Lo que han oído ha sido pronunciado por la ministra de Trabajo, por Yolanda Díaz, hace apenas unos días. No sé exactamente de qué día son las declaraciones, Rubén. El día 2. Del día 2. En Radio Nacional de España, sí. Qué casualidad, Radio Nacional de España. Ahora... No, pero es que la lectura es la siguiente. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir, señora Yolanda Díaz? Que los malditos empresarios de la zona afectados por la riada ahora están pensando en cómo fastidiar a sus trabajadores. ¿Les está diciendo usted a esos empresarios que lo han perdido absolutamente todo que ahora les va usted a perseguir si tienen que cerrar sus negocios y por lo tanto dejar a empleados en la calle? ¿Esa es la ayuda
que pueden esperar estos pequeños empresarios, estos autónomos de su gobierno? Perdone, ¿que usted con los ERTE salvo qué? ¿De un régimen de ayuda, los famosos ERTE, que ni siquiera usted sabía explicar en el momento en que lo ponía en marcha? Perdone, ¿que usted se inventó los expedientes de regulación temporal de empleo que han existido en nuestro régimen laboral desde hace años? Pero, señora Yolanda Díaz, de verdad, ¿usted cree que lo que necesita ahora mismo la zona es que usted les diga a su gente que les va a meter en regímenes laborales y que mucho cuidado a las sanciones de la Inspección de Trabajo? Bueno, este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que tenemos. Un gobierno que además nos está endeudando a manos llenas, como nos ha contado de nuevo uno de nuestros colaboradores de cabecera, nuestro colaborador de cabecera de los lunes, José María Rotellar, que hoy además en Libertad Digital está firmando su artículo habitual de los lunes con el imparable ascenso de la deuda pública española, una deuda pública que crece por la equivocada política económica aplicada en el último sexenio y de la despreocupación por el gasto y el déficit, tal y como nos resume en su artículo el propio José María Rotellar, a quien puedo saludar ya. José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Te quiero preguntar por las conclusiones o por los puntos clave de tu artículo del día de hoy, y también me gustaría preguntarte casi en un primer momento, José María, por tu lectura, como decíamos, de las cosas que sí sabemos que ha hecho el Gobierno. No sabemos por qué el Ejército no está desde el día siguiente, no sabemos por qué las ayudas han tardado tanto en llegar y cómo, de hecho, todavía muchos sitios no han terminado de llegar, pero sí sabemos lo que el Gobierno ha hecho. Se apresuró en aprobar a los nuevos consejeros de Televisión Española para garantizarse el control de la televisión pública, y también la puesta en marcha o la propuesta de una proposición de ley para subir 15 tipos impositivos. Y todo mientras se esperan las ayudas por la tragedia. Pero es más, hemos tenido a la última de las referentes de este gobierno, la señora Yolanda Díaz, que se ha dedicado a amenazar directamente a las empresas de la zona, que si se les ocurre hacer trabajar en condiciones poco edificantes a sus trabajadores, o se les ocurre despedir a alguno de sus trabajadores, o se les ocurre cualquier cosa, que les va a echar encima a la Inspección de Trabajo. Bueno, yo creo que una característica del gobierno actual, del gobierno del presidente Sánchez, el preocuparse solo de aquellos temas y llevar a cabo aquellas iniciativas que creen que les puede ser rentable desde el punto de vista de la obtención de votos, de apoyo electoral o de apoyo ahora mismo en el Congreso con sus socios, ¿no? El resto a Pedro Sánchez no le preocupa nada. Es una persona que posiblemente no tenga sentimientos, o si los tiene, desde luego carece de cualquier de ponerse, ¿no?, en el lugar del otro, ¿no?, de lo que se llama empatía, para saber qué es lo que por lo que están pasando, y sobre todo que está desatendiendo sus obligaciones. Las obligaciones del gobierno de la nación es procurar el bienestar, entre otras cosas, de sus ciudadanos, generalmente teniendo que interferir menos, pero para una cosa en la que tiene que intervenir, que es mandar al ejército y poder restaurar cuanto antes una situación tan dramática en la que hay cientos de personas fallecidas y en las que va a haber pérdidas multimillonarias, personas que lo habrán perdido todo, no lo está haciendo, ¿no? Yo creo que se resume todo en la frase de si quieren ayuda que la pidan, y en la imagen de ayer, dejando solo a los reyes y huyendo de la visita que se había programado, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo. De ahí que, en lugar de preocuparse por atender a las personas, por restablecer la situación, manden inspectores de trabajo para ver si es que se está explotando a las personas. Pero ¿qué explotando? Si desgraciadamente es que las empresas no van a poder abrir, si aquello no se sanea, si es que las personas no van a poder vivir, si no se limpia rápidamente y se evita que se pueda crear una crisis sanitaria con algún tipo de infección, ¿no?, quedan todavía muchos cadáveres
por recuperar y lamentablemente eso puede generar una serie de infecciones y la actividad económica puede estar muerta. Los campos de cultivo están arrasados, se han perdido, se prevé que se pierda la producción, por ejemplo, de mandarinas y de caquis no solo durante este año, sino que posiblemente considera a Saja que estarán muertos los árboles y que por tanto eso afectará a las producciones de otros años y todavía hay muchas carreteras que están cortadas. Valencia es uno de los puertos más importantes que hay de Europa, uno de los principales de España, por donde llegan muchas mercancías. ¿Cómo se va a distribuir al resto de España si no pueden llegar por ahí? O sea, es terrible todo, aparte de lo más dramático que es la muerte de las personas que han fallecido, después viene el estado de situación económica dramática que queda y eso es donde tendrían que estar intentando solucionarlo. O sea, todavía no se tienen datos para poder estimar qué impacto en la actividad económica y el empleo puede tener, pero van a ser desde luego muy cuantiosos. No hay más que ver las imágenes y España es un país avanzado, es una de las principales economías del mundo y está capacitado para poder dar una respuesta y solucionarlo. Es probable que las tragedias naturales son tragedias y bueno, pues a lo mejor se podía haber previsto de una manera mejor o no, siempre hay margen para la mejora, pero si hay un desastre natural, el desastre es el desastre. Pero la diferencia es cómo se reacciona, ¿no? Cuando hay un ciclón en la parte de América y afecta a California, afecta a Cuba, vemos cómo enseguida en la parte estadounidense se recupera y sin embargo la parte cubana no, y eso es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Y España es un país desarrollado y el gobierno, la inacción del gobierno está haciendo que se comporte como un país subdesarrollado, de la indignación de muchas personas y eso lo que va a tener es unas consecuencias, aparte de humanas, que ya las ha tenido, económicas muy graves. Y en eso se tenía que estar preocupando el gobierno, no en mandar inspectores de trabajo, no en subir impuestos, no en querer mantener un pleno para copar el Consejo de Televisión Española y para poder llevar a cabo la subida de todas esas figuras tributarias, porque es un disparate. En lugar de ayudar, lo único que hace va a ser empeorar la situación, no solo social, sino también económica, y la económica volverá a empeorar la situación social. Y gasta mucho, hemos dicho, todos los meses que escribo el artículo sobre el incremento de deuda, porque no deja de haber déficit, y como no deja de haber déficit, no deja de haber incremento de deuda, gasta mucho a manos llenas exponencialmente en cuestiones que no sirven para nada, que son estériles, que simplemente son oportunistas porque le puede dar rédito político, como no se preocupan de gobernar para hacer algo, sino simplemente para estar, bueno, pues gasta en eso y sin embargo en lo que tiene que poner todos los recursos, que son en situaciones como las que ahora mismo por las que está atravesando Valencia, no lo pone. Es inaudito. Es que cuando pensamos siempre no puede llegar a caer a un nivel más bajo la acción de gobierno, nos sorprende y Pedro Sánchez lo supera desgraciadamente cada vez más. Es verdad, ese no se atreverá y siempre nos deja con el no se atreverá en la boca porque se atreve, vamos que sí se atreve. Y seguir gastando, como decías tú en tu artículo de todos los lunes, vas monitorizando de nuevo una deuda que no hace más que crecer, pese a que el mensaje del gobierno es que la va reduciendo. Esta es otra de las... Bueno, va reduciendo porque, o sea, a ver, en términos no porcentuales se reduce en términos porcentuales sobre el PIB. También es verdad que hay que preguntarse por qué lo está reduciendo en términos porcentuales sobre el PIB. Lo está reduciendo en términos porcentuales sobre el PIB porque, en primer lugar, ha habido un incremento del PIB nominal muy fuerte debido a la inflación, sobre todo en el año 2023, un incremento fortísimo que ha habido también en otros años, y eso aumenta el denominador y por tanto reduce el cociente. Y luego porque en una revisión extraordinaria y excepcional del año 2021, realizada en septiembre de este año, el INE ha incrementado en solo esa revisión en más de 35.000 millones, casi 36.000 millones de euros, el Producto Bruto en términos nominales. Claro, entonces eso produce una caída inmediata del cociente, pero no porque se esté generando actividad económica real productiva, se está manteniendo en parte
por el incremento del gasto público, sí, pero la inversión está cayendo, está retrocediendo. Es un componente insano del crecimiento que en cuanto se acabe, cuando no se pueda gastar más, pues retrocederá, ¿no? Y es lo que digo, gasta en muchas cosas que no sirven para absolutamente nada, pero miles de millones de euros, y en esto que es esencial primero por un carácter meramente humanitario y de nación, ¿no? En la que esto no es una cuestión de una comunidad autónoma, de una provincia, de una comarca o de un pueblo. Esto es algo que ha pasado en España y ha pasado en Valencia, podría haber pasado en cualquier otro lugar, esta desgracia u otra, y es la nación la que tiene que estar al frente para poder solventarlo. Pero además es que esto va a causar unas pérdidas económicas enormes en Valencia y a través de Valencia en toda España, porque si no se pueden suministrar productos, si no hay cítricos, que es uno de los principales componentes no solo de la dieta española, sino en el conjunto de exportaciones que realiza España, todo eso va a mermar la actividad económica, y tras la actividad económica vendrá la caída del empleo. Es que además, aunque solo fuese por un enfoque egoísta económico, deberían estar ya solucionando el tema. Aparte que lo primero, por supuesto, es lo humanitario, pero aparte es que como no reaccionan rápido, puede quebrarse el tejido empresarial allí en Valencia, y recuperarlo puede ser muy, muy costoso. Y estamos hablando de la cuarta región española en términos de producto Interior Bruto, que es muy importante en la economía valenciana dentro de la economía nacional, ¿no? Y no tiene ningún sentido esto. Y va a tardar mucho en recuperarse, efectivamente. José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de dicha universidad, muchas gracias por estar con nosotros este lunes y aclararnos todos estos aspectos que, la verdad, en el día de hoy además hacen especial daño. Muchas gracias. Y nos vamos a ir enseguida a los mercados, pero antes tenemos que completar la información de todo lo que, como les decía, sabemos que el Gobierno sí que ha hecho. Ha aprobado una propuesta para subir 15 nuevos impuestos que hemos repasado con Rubén Folguera. Ha amenazado a los empresarios de las zonas afectadas con echarles encima a la Inspección de Trabajo. Empresarios que, imagínense ustedes cómo pueden estar en estos momentos. Y no solo eso, sino que Carlos Cuerpo se ha hecho presente. Sí, porque dice que a final de semana ya se van a recibir las ayudas por parte del consorcio de seguros, pero lo que nos preguntamos es ¿y por qué no declaran zona catastrófica? Porque eso es lo que realmente es indispensable para todas aquellas personas que no tengan contratado un seguro. Eso es lo que realmente es lo que se necesita, y de eso no han hablado todavía. De eso no han hablado. Eso no pasa por las prioridades del Ejecutivo de momento. Rubén Folguera, muchas gracias por analizar todas esas medidas que sí que han tomado en el plano económico, y ahora nos preparamos para abrir mercados.